encontrarme con alguna dificultad. Bueno, ya seguramente se presentará. Las Sí, claro, dificultades, sí, yo cuando me pase le voy ahí a surge. consultar. claro, las dificultades siempre Claro, aparecen. sí, Pero claro, por eso digo, en este momento no tengo duda, pero una vez que me siento a hacer el ejercicio y me empiezo a encontrar con esas dificultades, seguramente le voy a preguntar. bueno, no hay problema. Bueno, la clase anterior habíamos comenzado ya con todo este cálculo de la cubierta, que nos va a llevar varias clases. Y se comentaba aquí que cuando se hacían estos ejercicios, que incluso vimos los que vimos de repasos, nos daban las cargas para poder calcular luego las acciones y los momentos, las flechas, etc. Pero ahora esas cargas hay que calcularlas para poder saber qué tipo de escuadría de los cabios y de las vigas vamos a tener que utilizar. Entonces nos habían dado que vamos a trabajar con una madera pino Paraná, que según la tabla que vimos de madera, tiene una tensión admisible de 60 kilos sobre centímetro cuadrado, módulo de elasticidad 100.000 kilos sobre centímetros cuadrados. La cubierta va a ser de tejas francesas con una pendiente del 35%, no de 35 grados, sino la pendiente 35%. El peso propio de esas tejas son de 100 kilos por metro cuadrado, ya digamos con todos los elementos constitutivos de ese tipo de techos, de tejas. La implantación... Profe, ¿le puedo Sí, hacer una pregunta? sí, sí. Con respecto a la pendiente 35%, eso significa que si el ancho son 10 metros, 3,5 de altura tendría el techo. Exactamente, sí, Así se ve. Perfecto, gracias. sí, Profe, la tensión admisible era la flexión, ¿no? sí, sí, sí. Gracias. Y acá cuando entonces era esta pendiente de 35%, es que por cada unidad, por ejemplo, 1 metro, estoy subiendo 0,35 metros. Y esto, como vos habías dicho, si son 10 metros, esto va a ser 3,5 metros. ¿Sí? O sea que hay una proporcionalidad. Si son 100 metros, serán 35 metros en altura. Bueno, la implantación era en un barrio privado, zona semiprotegida, y hay una presión del viento que es de 100 kilos sobre metro cuadrado. Algunos datos, por ejemplo, lo tenemos de lo siguiente. Aquí en el peso propio, 100 kilos sobre metro cuadrado, sale de este cuadro, así como dato, en el cual hay distintos tipos de cubiertas, tejas coloniales, francesas, hay hasta pizarras, y me dicen el peso en kilos por metro cuadrado. En este caso francesas son 100 kilos por metro cuadrado. La zona era semiprotegida, entonces podemos considerar aquí la zona parcialmente
resguardada, ¿sí? Con una altura sobre el nivel del terreno de hasta 15 metros, ¿sí? Y entonces, si es parcialmente resguardada, consideramos 100 kilos por metro cuadrado de la presión del viento. Creo que después no había más nada. Bien, estas son las dos tablas que se agregan también. Entonces, lo primero que necesitamos calcular es el Q de carga, ¿sí? Para poder calcular los cabios que van a soportar el techo. Primeramente, hacemos el cálculo de la determinación de la presión del viento, ¿sí? Que siempre es normal a la cubierta, ¿sí? Es la dirección que más estaría influyendo. La expresión para la presión normal del viento es la presión del viento, obtenido aquí por la tabla, por el seno al cuadrado de el ángulo de inclinación más 10 grados. Esto es por si el viento llega a remolinear, entonces, bueno, aquí hay de vuelta unos remolinos y, bueno, pueden actuar también agregando un poco más de presión y de carga. Tenemos lo siguiente, aquí me aparece un ángulo alfa, ¿sí? Que no lo tenemos, los que nos dieron es una pendiente, ¿sí? Que eran del 35%. Si vamos a este plano, ¿sí? Podemos llegar a tomar ciertas distancias multiplicado por la escala correspondiente. Algo que quizás uno no sea muy visible aquí. La casa va a tener esta forma. Vista de frente. Va a ser algo así. Vamos a agregar un poquito más acá. Aquí hay una puerta. Aquí hay una ventana. Acá hay otra ventana con algo que está sobresaliendo, que sería esta parte. Y aquí hay una lucarna, ¿sí? Esto más o menos sería de frente. Si lo vemos en una vista lateral, por ejemplo, desde aquí, tendríamos algo así, ¿sí? Como para que uno se dé cuenta aproximadamente cómo son estas vistas. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí, profe. Bueno, porque acá ya está dibujada y entonces a lo mejor uno dice, ¿de dónde vino esto? Esa Bueno, vista que tenemos ahí dibujado sería de frente. no, este es de Lateral. costado. Acá faltaría la lucarna, ¿sí? El lateral. Sí. Ah, ok. Sí, acá Bueno, estaría ahora faltando esto, ¿sí? Bueno. Pero para el cálculo acá del techo, este ángulo alfa que necesitamos calcular, sería lo siguiente: de ese plano, así de techo en planta, y por la escala, me estaría dando que al eje, acá a la cumbrera, hay 5,5 metros, ¿no?, de longitud. Lo mismo para el otro lado. Y entonces necesitamos también calcular esta altura,
Bueno, si la pendiente es de 35%, dijimos que, por ejemplo, a un metro le corresponde 35 centímetros o 0,35 metros. Entonces, para esta cantidad de metros, 5,50, va a ser X. Esto me da... Tres simple, no tiene nada, ningún secreto. Sí, sí, eso, ¿no? exactamente, una regla de 3 simple. Esto me da 5,50 por 0,35, 1,925 en realidad. Esa es la tangente del ángulo. ¿Se acuerdan que habíamos visto lo de Tocatoa? Sí, sí. Sí, Acá se nota lo que estoy escribiendo, se ve, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bien. O sea, Sí, el lápiz que escribe acá. sí se ve. Bueno, entonces tenemos que la tangente, que sería esto, es igual a opuesto sobre adyacente. El opuesto es este valor, adyacente sería este. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos, el opuesto es 1,92, ¿sí? 92,5 si quieren más aproximado, dividido 5,50 metros. Esto nos da ese valor 1,92,5 o 92 directamente dividido 5,5 daría 0,35 y ahora hago shift tangente. ¿Por qué? Porque esta es la tangente de este ángulo, ¿sí? Me va a dar este valor, la tangente del ángulo. Pero yo necesito calcular el ángulo. Entonces, en la calculadora, a ver si logremos. Un momento. ¿Ven aquí esta imagen de la calculadora? Sí, sí. sí. Bueno, Sí, entonces profe. daría, a ver, un momento. Bueno, 0,35. Entonces después hago, bueno, acá esto es fijo, no, es para mostrar solamente lo que tienen que apretar. ¿Sí? Acá teníamos que todo esto me va a dar 0,35. Y eso es lógico porque la tangente de un ángulo me determina la pendiente que forma ese ángulo, ¿sí? Entonces, la tangente del ángulo alfa me da 0,35. Pero, ¿cuál es ese ángulo? ¿Sí? Necesito averiguar alfa. Entonces, colocaría shift tangente de 0,35 igual. Shift tangente 0,35 igual, y me da un valor 19,29 y algo. Sí. ¿Sí? Bueno, si ahora hago, aprieto el botoncito, estos que están acá, que dice grados, minutos y segundos, ¿lo ven? Sí, Sí. Bueno, si aprietan eso, me va a dar 19 grados, 17 minutos, 24 segundos. No sé si alguien lo está haciendo, pero bueno, da ese valor. Sí, profe, a mí me dio 19 grados, 17 minutos, 24,17 segundos. ¿Puede ser? Exacto, sí señor. Bueno, Entonces, lo aproximo 20 grados, ¿sí? Para los cálculos, 20 grados. Vamos a hacer bastantes aproximaciones en los cálculos, ¿sí? Entonces, el ángulo alfa lo puedo considerar como de 20 grados, ¿sí? Entonces, cuando lo reemplazo aquí el alfa, va a quedar la presión normal, 100 kilos sobre metro cuadrado, por el seno al cuadrado de 20 grados, obtenido acá, más 10 grados.
¿Cómo hago esta cuenta? Primeramente, bueno, esto da 30 grados. Este seno al cuadrado de 30 grados es lo mismo que si fuera seno de 30 grados, lo que me da elevado al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo hacer, o sea, exponer seno al cuadrado de 30, lo mismo que seno de 30 todo al cuadrado. Y de hecho hay que hacerlo así. Para la calculadora pondríamos seno de 30 grados, lo que me da elevado al cuadrado. O sea, seno de 30 grados da 0,25. 25. Seno de 30 grados, 0,5. 0,5. Elevado al cuadrado me da 0,25. Y multiplicado por 100 me darían los 25 kilos sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se hizo la cuenta? Sí, profe. Bien. Entonces ya tenemos la presión normal del viento. Pero no solo está la presión normal, está también el Q, que es la carga que tiene el techo propio. El peso propio del techo es de 100 kilos por metro cuadrado según esa tabla para la teja francesa. 100 kilos sobre metro cuadrado. Y la presión del viento es de 25. Como carga total sumamos y me da 125 kilos sobre metro cuadrado. Lo aproximo directamente a 130 kilos sobre metro cuadrado. Mejor tener un poco más, un poco menos, ¿no? Es decir que ahí calculamos cuál es la carga que vamos a utilizar para después calcular las escuadrillas. Otra cosa es lo siguiente. Cuando uno mide así en el plano, como es el que teníamos ahí más arriba, si uno mide las distancias, esas distancias están proyectadas sobre una horizontal, ¿sí? Como dijimos que era 5,50 metros. Pero hay veces que vamos a necesitar las distancias reales, o sea, cuánto tiene de longitud, ¿sí? Oblicua, ¿sí? La longitud real del techo, sin proyectar. Proyectada es 5,50. Bueno, pero ¿cuánto es la longitud real de ese techo? ¿Sí? Sin proyectar. ¿Cómo lo podemos calcular? Bueno, si tenemos que estos son 5,50 metros, aquí nos daba 1,92 de altura por la pendiente, entonces tenemos que, recordando el teorema de Pitágoras, dado que esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, en todo triángulo rectángulo, el lado que se le opone al ángulo recto es la hipotenusa, y los demás son los catetos. Entonces, la hipotenusa sería hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, A y B. Pero como yo necesito calcular la hipotenusa sin el cuadrado, este cuadrado pasa como raíz al otro miembro. Si reemplazamos los valores de A, por ejemplo, si lo considero este cateto, 5,50 elevado al cuadrado en metros, más el otro cateto, 1,92 metros al cuadrado, hago esta cuenta, aplico la raíz y me da 5,83. ¿Vamos bien? Profe, ¿y no se puede hacer con la ley del seno, del coseno, Sí. algo así? Necesitaríamos, bueno, el ángulo que está aquí también, pero ¿para qué vamos a usar eso si ya con Pitágoras Ya nos alcanza. ya nos alcanza y sobra? ¿Sí? Pitágoras es muy utilizado en la construcción, incluso por los albañiles,
Bueno, esperen que ahora termino acá esta cosita y relato algo. Entonces, esta hipotenusa, por el teorema de Pitágoras ya lo podemos calcular perfectamente, da 5,83 metros. Podemos hablar de una incidencia o de una corrección, ¿sí? Que sería que 5,83 por este ángulo que está aquí proyectado va a dar 5,50. Esto me da que tendría cualquier valor que yo mida así en forma oblicua sobre el techo, tendría que multiplicarlo por 1,06 o directamente 1,1. ¿sí? Si yo mido aquí 1 metro de longitud, o mejor dicho, mido 1 metro proyectado, significa que realmente valdría 1,10 metros. ¿sí? 1 metro acá es 1,10. ¿sí? Por esta incidencia o corrección por este ángulo. ¿Se entiende lo que se quiere decir? Si fuera 2 metros, 2 metros por 1,1 me daría 2,20 metros aquí en lo real, ¿sí? La medida real. ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí, en ese ángulo de 20 grados. Exacto. Si el ángulo fuera otro, sería otro valor, ¿sí? Si el ángulo es otro valor. Mientras más chico sea el ángulo, este valor de acá se va a aproximar al valor proyectado. Por ejemplo, si este es el valor proyectado horizontalmente y el ángulo es muy chiquitito, es esto, entonces este valor es aquí muy poquitito la variación. A medida que vaya variando el ángulo, este valor que está aquí va a ser bastante más grande que este que tenemos acá. ¿sí? Si tenemos así, va a ser mucho mayor este lado. ¿sí? Mientras más grande sea el ángulo, mayor va a ser esta parte oblicua, que es la real. ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Digamos entonces. Sí, les comentaba lo de esto de Pitágoras, del teorema de Pitágoras. Ustedes saben cómo hacen los albañiles teniendo una pared, cómo hacen para construir otra perpendicular. Y otra cosa que les tengo que decir, en obra no se dice perpendicular a 90 grados, se dice en escuadra. ¿sí? El término es en escuadra, significa que está perpendicular o a 90 grados. ¿Cómo hace un albañil o los albañiles para de esta pared, ¿sí? en planta, no en un corte, ¿no? Si para levantar esta pared, bueno, utilizan acá una plomada, pero en planta. Quieren construir las paredes así en escuadra. ¿Cómo hacen? No, 3, no 4, usa. tiene que dar 5 la 5, hipotenusa. profe. Claro. ¿Cómo? El método 3, 4 y 5, el que utilizan, Por Exactamente. 60, ahí 80, entre un 4 metro. de un lado, 4 por el otro y 5. Sí. El 3, 4, 5 es el método. ¿sí? ¿Y esto por qué es? Toman, por ejemplo, aquí 3 metros o 4. Aquí sí tomaron 3, acá toman 4. Y, por ejemplo, con una cinta tomada acá, esta pared todavía no existe, ¿no? Miden 3 metros, ponen acá el extremo de una cinta, desde aquí el extremo de la otra cinta, con 4 metros, donde se unen, esto va a ser 5 metros, y esto va a quedar en un ángulo de 90 grados, o sea, es cuadrado.
Es decir, no utilizan una regla, un transportador gigante, no, lo usan con este método, que en realidad es 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado 16, y esto me da 25, que es 5 al cuadrado. Y esto es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero ellos no saben que están aplicando el teorema de Pitágoras. Si, por ejemplo, acá hubiera, no sé, un acopio de materiales, bueno, podrán utilizar 4, 3 y 5, sí, 3, 4 y 5 de vuelta, pero cambiando estos valores acá. Y si no, 8 metros, 6 metros, y acá me tiene que dar 10. ¿Sí? O sea, utilizan el 3, 4, 5 con sus múltiplos o submúltiplos, multiplicándolos por 2, por 3, etc. Como ustedes saben lo del teorema de Pitágoras, no es necesario utilizar exactamente 3, 4, 5. ¿Sí? Eso lo podrían hacer, bueno, si están a lo mejor con el replanteador o el albañil, bueno, si se puede utilizar ese método, bien. Si no, podrían colocar, porque a veces hay acopio de materiales por aquí y por acá, pueden tomar, por ejemplo, 7,49, acá tomo 10,81, ¿sí? Y me tendría que dar como diagonal 7,49 al cuadrado más 10,81 al cuadrado, raíz 13,15 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando el teorema de Pitágoras y no estoy condicionado a una longitud fija en cualquiera de estos lados. ¿Sí? Así como tomé 7,49, si necesito tomar 11,45, bueno, lo tomaré, una medida que más me convenga, ¿no? De acuerdo al problema visual que pueda tener, ¿no? Para marcar. ¿Se entiende? Es decir que se utiliza el método del 3, 4, 5 como habían dicho sus compañeros. ¿Alguna duda? No. Bien. Sigamos. Entonces, en algún momento, bueno, vamos a tener que hacer algún cálculo sobre este plano que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces necesitaríamos, si estamos con ciertas longitudes proyectadas, necesitaríamos multiplicarlo por 1,1, por ejemplo, para tener la longitud real. Profe, disculpe, Sí. ¿podría explicar de vuelta incidencia 1.1? ¿Qué es lo que nos marca? Porque no me quedó muy claro. Vos aquí en el plano, ¿sí? Por ejemplo, necesito tomar esta distancia desde aquí hasta acá. Porque, bueno, necesito tomarla por algún motivo. Claro, de viga a viga. Sí. Esto es una distancia acá dibujado, esta planta techo está Sí, dibujado proyectada, ¿sí? sí. Todos los planos están dibujados en forma proyectada sobre una horizontal. Pero si necesitas, no sé, por algún motivo saber qué cantidad de metros de longitud tiene este cabio, o qué cantidad de tejas voy a tener que usar para esta longitud, bueno, ya necesitas saber cuál es la distancia real, ¿sí? Porque, o sea, lo real es que esa planta que está aquí, bueno, hasta cierto lugar, hasta el eje, Sí, ¿sí?
tiene una cierta caída y tiene esta forma, ¿no? Esta pendiente. Entonces, es distinto si yo mido acá, lo que dice el plano, que la distancia que dice que es real aquí. ¿Sí? Claro. Entonces, va a haber a veces en casos que necesitamos calcular, bueno, qué distancia tenemos ahí en el plano de planta-techo. Entonces, al multiplicarlo por ese 1.1, ¿sí? Que nos dio por acá, tendríamos la distancia real. ¿Sí? Ok. Repito, en De el viga a plano, viga. O sea, claro, por ejemplo, midiendo donde tiene 5,83, al metro 10 tengo una viga, al metro 10 tengo la otra viga. exactamente. O Ok. sea, es lo real, ¿sí? No es Claro. lo proyectado. Eso para saber, bueno, cómo está la planta para el plano, ¿no? Porque el plano no es tridimensional, ¿no? Es Claro. bidimensional, entonces tenemos, bueno, con esta incidencia o corrección, ¿sí? Podríamos saber cuál es la longitud real. Porque, bueno, a veces la vamos a tener que calcular. Después, aquí en el plano de planta-techo, acá tenemos estos cabios, ¿sí? Que están separados unos de otros por una determinada longitud constante. ¿Sí? Y cómo calculamos eso, o cómo consideramos esa longitud, que sería un cuarto punto, ¿no? Separación entre cabios. Se toma la distancia desde filo interno de pared a filo interno de pared. Acá, por ejemplo, tenemos desde el filo interno hasta filo interno de pared hay una determinada distancia. ¿Sí? Se le resta a esa medida el espesor de un cabio. Los cabios los vamos a considerar de 2 pulgadas en su base, porque es lo que normalmente se utiliza. Ustedes si ven algún techo hecho así con hilantería de madera, van a ver que este valor es de 2 pulgadas, o sea, 5 centímetros, lo que normalmente se estila. No sé si alguien tiene la casa que tiene el techo así de cabios de madera, o los ha visto o los ha construido. No, yo tengo losa. Bueno, pero bueno, es así, créeme que es así. Son 2 pulgadas de ancho y después, bueno, vamos a tener que calcular la altura, ¿no? Que corresponde. Entonces, tenemos que a la distancia de filo interior de la pared a filo interior, se le resta a esa medida el espesor de un cabio, es decir, 2 pulgadas, 5 centímetros. Luego divido por la separación sugerida o aconsejada, que va entre 60 a 70 centímetros de separación. ¿Sí? Estas separaciones son entre 60 y 70 centímetros. Varía en esas medidas. En una casa, en un quincho era, de un conocido que construyó él ese techo del quincho, lo hizo con 80 centímetros y se notaba que estos cabios así ya, bueno, se flexaron un poquito, ¿sí? Estaban un poco flexados. ¿Por qué? Porque en realidad la distancia es
lo que se estila es entre 0,60 a 0,70. Por ese motivo, Profe, ¿ese dato sí. siempre es así o es según el tamaño o las dimensiones del cabio? No, es normalmente de esa distancia. Preestablecido. Sí, Perfecto. yo cuando vi este de 80 digo, uy, qué separación grande, porque yo los que he visto están normalmente a 60 centímetros, ¿sí? Claro. Es más, cuando veamos techo de bovedillas, también cómo calcularlos con los perfiles, Profe, eso así, esos son cabios de 2 pulgadas. ¿Lo llega a de ver? 2 pulgadas de base, ¿sí? Después hay que ver qué altura tiene, ¿no? Si son de 2 por 4, 2 por 5, 2 por 6. Profe, ahí Diego le muestra el techo de su casa, me parece en la cámara. A Se ver, llega a ver, son cabios de 2 pulgadas y están cada 60 centímetros. sí, A ver, sí. no sé. Cada 60, ¿no? Sí. Dijiste. Sí, sí. Es lo que se estila. Y les quería comentar también que cuando veamos techo de bovedillas con perfiles metálicos, eh, también van a ser aproximadamente o van a ser de 60 centímetros, porque también con los perfiles, bueno, había algo que acá colocábamos el ladrillo, no sé si lo habían visto, quizás en cubiertas, en alguna materia. Acá hay dos ladrillos, ¿sí? De longitud de 25, 24 centímetros y medio, y dispuestos así. Estos están a 60 centímetros también. Después, si los queremos separar un poco más, utilizaríamos un ladrillo así, otro ladrillo así y un ladrillo visto de frente. Entonces, aquí ya puedo aumentar la distancia a 0,70, por ejemplo. ¿Sí? Pero lo que se estila es normalmente 0,60 y es lo que vamos a usar prácticamente. 0,60 y 0,70. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya para una distancia mayor se va a combar, se va a flexar mucho. Entonces, la distancia sugerida, ¿sí? ¿Alguien está hablando? ¿No? Sí. No, pero vas a tener, o sea, lo que estamos calculando es la cantidad de cabios. Por ejemplo, esa distancia que vos tenés de fil interior a fil interior de la pared, se le resta el espesor de un cabio, ¿sí? Por ejemplo, según el plano, son 7 metros 30. Y una cosa también por aclarar. Si yo mido en este sentido sobre la pendiente, tengo que afectarlo por esa corrección que vimos de 1,1. Ahora, si yo mido, por ejemplo, a esta altura y mido a esa altura desde aquí y siempre a la misma altura, yo aquí puedo medir directamente sin hacer ninguna corrección, porque todos los puntos que están aquí están a la misma altura, ¿sí? No están en pendiente, ¿correcto? Eso se entiende, ¿sí? Es decir que si uno mide aquí, teóricamente, bueno, por la escala tendría que dar 7 metros 30. Le resto el espesor de un cabio
¿sí? 0,05 metros, son 5 centímetros, me daría 7,25 metros. ¿Sí? Ahora, si esa cantidad de metros lo divido, vamos a comenzar con 0,60, me da 12,08 cabios. Pero bueno, no puedo partir ahí el cabio en un filete de cabio. Entonces lo aproximo a 12 cabios. Entonces vuelvo para atrás. Tengo 7,25 metros y voy a utilizar 12 cabios. Eso me da 0,60. ¿Sí? Si hay algunos milímetros, eso lo puedo corregir y disfrazar cuando se está poniendo la tirantería, ¿no? Claro, sí, sí. Tipo, a vos te daba, no sé, en metros a ti, en esta parte. Ajá. No, no hay problema. Entonces me había dado que voy a utilizar 12 cabios en esta longitud de 7 metros con 30 y van a estar separados 60 centímetros. Si por ejemplo diera, a ver, no recuerdo cuánto daba, si daba con algún decimal, 7,25 dividido 12, 0,604, o sea, hay 4 milímetros ahí dando vuelta que, bueno, o los coloco a 60 centímetros y medio o en algún lado lo voy disfrazando un poco y en vez de 60 le coloco 61 en algún costado o a los dos costados y no pasa nada. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular qué carga cada cabio. ¿Sí? Es decir que primero vamos a encontrar estos cabios, ¿sí? ¿Qué carga van soportando cada uno? ¿Sí? Después, sabiendo la carga, o sea, se van a apoyar en las vigas, tenemos que calcular cuál es la reacción, ¿sí? de cada cabio, ¿sí? Que se está apoyando a su vez en la viga, y después vamos a calcular las vigas también qué dimensiones tienen. Eso sería más o menos cómo se va a desarrollar el cálculo. Entonces, tenemos que calcular la carga para cada cabio. Primeramente, vamos a dividir todo lo que es la planta techo. Voy a borrar esto. Vamos a dividir toda la planta techo en lo que se llama posiciones. ¿Sí? ¿A qué se estaría refiriendo esto de las posiciones? Bueno, significa que son los sectores que van a tener los cabios que están soportando las mismas cargas. ¿Sí? Por ejemplo, entre estas vigas, la viga 2, la viga 3, 4 y 5, solamente están apoyándose estos cabios. ¿Sí? Entre las vigas 4 y 5, con las 6 y las 7, va a haber otra posición, ¿sí? Distinta, quizás. Quizás, no sé, todavía, no tenemos que calcularlo. Después acá va a haber otra posición, y entonces por eso yo bueno, se acostumbran a dividir, digamos, como en paños, ¿sí? Los sectores que van entre vigas, los cabios que van apoyándose entre vigas. Y vamos a comenzar con esta posición 2, ¿por qué? Porque aquí, digamos, es algo limpio. Está el cabio apoyándose de viga a viga. ¿Y qué? ¿En otros lados no? Sí, se van a apoyar aquí también. Este cabio se va a apoyar de viga a viga, pero aquí hay un voladizo.
¿sí? ¿Y aquí qué pasa? Aquí hay estos cabios que van a apoyar en estas vigas, después a su vez esta viga tiene en esta parte otra viga más que se le apoya, es decir que vamos a ir viendo distintos casos de las posiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas reciben la misma carga debido a los cabios. Vamos a comenzar por esta posición 2, que es la que está más limpia y que no tiene tanto, no problema, sino tanta cosa para calcular. Aquí tenemos entonces, no sé si se entendió lo que se va a hacer. Vamos a lo que es la posición 2, que es la que está más limpia. Si uno mide sobre la planta techo, me va a dar 2,50 metros. ¿Sí? Esta longitud, 2,50 metros. Pero esto viene de esta parte de acá, que tiene en pendiente. Por lo tanto, si yo quiero averiguar la verdadera longitud, tengo que incrementarla por ese incremento por la incidencia, ¿sí? Medimos 2,50 en el plano, pero la longitud corregida va a ser 2,50 por 1,1, que me va a dar 2,75. Esa es la verdadera longitud que tienen estos cabios que están apoyando entre las vigas 2 y 4. Es decir, este es 2,50 en el plano, pero realmente esto tiene 2,75 metros. Claro. Sí, y después quedaban cortas. Sí. Sí, hay que tener también, bueno, yo como agrimensor, si hacía un relevamiento, me pedían también, o yo les recomendaba a algún arquitecto, algún ingeniero, que me pedía el relevamiento de cómo estaba el terreno, le decía, bueno, voy a tomar puntos del terreno para ver cómo están los niveles, ¿sí? Porque a lo mejor dicen, bueno, vamos a sacar una determinada cantidad de un volumen de tierra, porque, no sé, por ejemplo, considero que este nivel es está al nivel 0 respecto de la línea municipal. Esta sería la línea municipal. Pero después cuando uno va al terreno, a lo mejor esto viene en pendiente, o sea, viene cayendo así hacia la línea municipal. Entonces, si quieren excavar hasta, no sé, 2 metros para abajo, acá van a tener que excavar este volumen extra, que puede ser chico o grande, si la pendiente del terreno es muy grande, bueno, va a haber mucho más volumen, por lo tanto, mucho más horas máquinas de excavadora, mucho más camiones que tienen que sacar todo este volumen y por lo tanto un precio mayor. Que luego viene el de la empresa que hace la excavación y dice, bueno, son tantos pesos porque sacamos tantos camiones. Ah, pero yo le calculé que eran menos camiones. Bueno, porque no tuvo en cuenta quizás la pendiente. Entonces, bueno, esto de las pendientes tienen, claro, normalmente es de planialtimetría, o sea, la forma, quiero averiguar qué es lo que hay adentro, ¿sí? Quiero ver cuáles son los espesores de las paredes, dónde están, los ángulos, qué espesores tienen las paredes, por dónde están pasando los ejes, si aquí y allá hay una construcción, ¿sí? Y quizás la puedo mantener, porque voy a hacer unas reformas, o porque
esta construcción me puede llegar a servir hasta lo último porque me sirve como oficina o como depósito o acopio de materiales, de bolsas de cemento. Entonces necesito saber dónde está esta construcción. O sea, puede haber algún árbol, ¿sí? Sí, pero la aerofotogrametría es para lugares más grandes, ¿sí? Si es algo chico, se hace directamente midiendo en terreno con estación total actualmente. Entonces necesito saber dónde están todas estas cosas que están acá adentro. A lo mejor aquí hay una pileta, ¿sí? Que a lo mejor puede quedar. Entonces esto es planimetría. Quiero ver en un plano que quiero expresar qué es lo que hay en el terreno. Y además la altimetría es ir tomando puntos, ¿sí? Del terreno para saber con respecto, por ejemplo, a aquí en una entrada, le doy el valor 0, bueno, ¿y qué están pasando con todos estos puntos? ¿Sí? Para allá de adentro está subiendo el terreno o está bajando, ¿sí? O hay un desnivel. ¿Sí? 420 IGN. Sí. Esto es lo siguiente. El Instituto Geográfico Nacional, antes militar, hizo toda la nivelación de toda la República Argentina, ¿sí? Desde un punto que se encuentra, que sería el punto de nivel 0, se encuentra en un mareógrafo, determinado por un mareógrafo en el puerto de Mar del Plata. Ese es el nivel 0, 0 metros a nivel del mar. Y de ahí, bueno, fueron para todos lados de la República Argentina, ¿sí? Y utilizan un sistema que es del IGN, ¿sí? Se denomina así. Después, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires utilizan el 0 del puerto de Buenos Aires, utilizan el 0 de Aguas Argentinas, ¿sí? Antes, o sea, lo que ahora es AISA. Entonces hay distintos ceros, pero todos pueden llegar a vincularse mediante una corrección, ¿sí? Y este 420, vos que lo viste en algún lugar en provincia de Buenos Aires. Bueno, es porque se partió de una ménsula de nivelación. ¿Saben lo que es una ménsula? A ver. Profe, la ménsula de nivel es lo mismo que decir el banco de nivel, ¿puede ser? ¿Tiene que ver No, es algo con eso? ménsula de nivel directamente. ¿O es el punto fijo del 0,0 del cual tenemos que arrancar, por ejemplo, a nivelar? Es Claro. una escuadra. Ujú. A ver, esperen un momentito. Tengo unas fotos en algún Es lado. ¿No son las que se usan para los muebles? como una No, escuadra como para el estante. Ah, esto. Esto es una ménsula. Esta es una ménsula, es una placa en bronce empotrada en las paredes, normalmente a 70 centímetros del piso, en casas u organismos que, bueno, que son permanentes, normalmente iglesias, municipalidades. ¿Eso mismo se usan para los balcones viejos? ¿Un tipo de ménsulas? No, no. No. Después, bueno, están las ménsulas que son para sostener en los balcones, pero estos son ménsulas de nivelación. Ah, ok, ok.
Esto tiene, acá por ejemplo en provincia, de esta forma. Acá están ubicadas a unos 70 centímetros del piso. Esta es otra ménsula y acá dice IGN. No sé si la ven. IGN. Sí, se nota. Bueno, esto está en la estación de Trenkelauken, estación de tren de Trenkelauken, a 500 kilómetros de aquí, de la capital. Y en algún momento, bueno, el Instituto Geográfico Militar en su momento, esto puede ser de 1890 aproximadamente, bueno, colocó en varios lados, ¿sí? Que tratan de conservar la construcción, por ejemplo, una estación de ferrocarril, una municipalidad, iglesias, edificios públicos, tienen estas ménsulas y bueno, uno va tomando, se coloca aquí lo que se llama una mira de nivelación para poder nivelar. Esto dice punto fijo número, hay un número y uno va a la municipalidad y dice, bueno, la ménsula número tal, ¿qué cota tiene? Y ahí le dan le informan ese valor. Y entonces, este 420 es con respecto a alguna ménsula que se tomó y por ejemplo, tiene el nivel 420. En provincia de Buenos Aires, lo que se acostumbra es que en las zonas donde se inunda, tipo Olivos, Tigre, cerca de ríos, el río Luján, río Matanza, la municipalidad pide que el nivel cero de lo que uno va a construir sea de 4 metros, cosa de que se evite la inundación. Eso por eso encontrás estos valores. ¿Sí? Normalmente es 4 a partir de 4 metros es el cero para empezar a construir, porque antes se corre, o sea, más abajo se corre el riesgo de que haya una inundación y bueno, se te inunda la casa o la construcción que hiciste. Eso, bueno, lo van a ver cuando tengan topografía el año que viene. Bueno, entonces hacemos unos minutos más y hacemos un recreo. Entonces tenemos que en realidad de viga a viga tenemos unos cabios que miden 2,75. Bueno, ¿cómo hago para calcular la carga que actúa sobre un cabio? ¿Sí? Sobre un cabio. Voy a ampliar. Tenemos el cabio y otro cabio que está a 60 centímetros, ¿no? Separado uno de otro. Cuando uno construye todo el techo, la mitad, o sea, un cabio va a soportar la mitad de la carga que hay entre esta distancia de 0,60 para un lado y de 0,60 para el otro. ¿Por qué la mitad? Y porque la otra mitad de la carga de este sector la está soportando el cabio que está a continuación, tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Estoy considerando este cabio. Para los otros dos lados hay este y este. Bueno, la carga de todo ese techo, en este caso francés, de teja francesa, la mitad de los 60 centímetros, o sea, 30 centímetros la soporta este cabio. Y la otra parte, otros 30 centímetros, este mismo cabio. ¿Entienden? Y solamente utilizaría esta parte, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada cabio está soportando 30 centímetros para un lado y 30 centímetros para el otro de carga. En realidad, entonces, está soportando 60 centímetros de ancho de carga. ¿Sí? Teníamos que por cada metro cuadrado nos daba 130 kilos. Aquí. ¿Sí? Habíamos calculado que el peso propio más la presión del viento nos daba aproximadamente 130 kilos por metro cuadrado.
Entonces, si un metro cuadrado soporta 130 kilos, 0,60 metros cuadrados, en realidad, bueno, ¿por qué 0,60 metros cuadrados? Porque tengo 60 por un metro, ¿sí? Entonces, en 0,60 metros cuadrados va a ser 78 kilos por metro, ¿sí? Que está soportando estos 0,60 metros de ancho. ¿Se entiende eso? Los 130 eran por un metro cuadrado, pero para 0,60 tenemos por regla de 3 78 kilos por metro, o por metro cuadrado. Sí, sí, está claro, profe. Bien. Entonces ahora ya tenemos que la carga que va a estar apoyada sobre estas dos vigas, ¿sí? La carga que va a tener este cabio apoyado en esas dos vigas. Aquí abajo hay un cabio, ¿sí? De madera, que está soportando una carga de 78 kilos por metro, ¿sí? Y está separado 2,75 de longitud tiene el cabio, 2,75 metros. ¿Está bien? Profe, usaba 2,75 porque contemplaba la inclinación, ¿no? Así era. Exactamente. Perfecto. Acá el cabio lo tengo que cortar con 2,75, no con 2,50, porque si no, no se van a Me apoyar queda corto. en las vigas, claro. Entonces, antes de ver hacemos lo siguiente. Hacemos el cálculo de las reacciones. Como no hay ninguna otra cosa aquí arriba, la reacción en A es la misma que la reacción en B. O sea, Q por L sobre 2, que serían los 78 kilos por metro, por 2,75 metros, que es el ancho de todo este cabio, dividido 2. Me da que las reacciones son iguales y dan 107,25. Para el momento máximo, tengo Q por L al cuadrado sobre 8. Reemplazando, me da que aproximadamente el momento máximo son de 74 kilos por metro. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahora con esto? Bueno, vamos a dimensionar, como hicimos en un ejercicio que habíamos hecho la semana pasada, creo. Vamos a dimensionar por flecha y luego verificar por tensión. ¿Sí? Continuamos en un recreo de 10 minutos. A mí ya me está patinando un poco la voz. Bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en 10 minutos... Profe, estamos- en vez de irnos lo dejamos silenciado, ¿no? Es más cómodo. sí, correcto. Que lo silencian. Exactamente.